Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en la difusión de contenidos de inversión y finanzas. En colaboración con AR Business Radio tenemos por delante una hora de información, charla, reflexión en torno al mundo financiero, de la inversión, del ahorro y de las finanzas. En un momento en el que todos andamos muy pendientes de algunos conceptos y de cómo nos influyen, entre otros, subida de tipos de interés, inflación, sector inmobiliario, compra de vivienda, inversión en bolsa, en renta fija. Bueno, el actual escenario pues nos empuja probablemente a invertir más en unos activos que en otros, y ese es el objetivo de este programa, tratar de ver cuáles son los productos que mejor se acercan en este momento a aquellos activos que pueden ofrecernos mayor rentabilidad en el medio y en el largo plazo. Y todo ello pasa siempre por conocer el escenario en el que nos encontramos, escenario macroeconómico, escenario de la economía más cercana, la española, y también de la evolución que pueda tener la economía mundial. Para ello tenemos en los estudios centrales de Libertad Radio a Íñigo Petit, que es CEO de Eden Global. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Manuel, encantado de estar aquí otra tarde más. Un placer. Tenemos también, creo que ya comunicación con uno de los economistas de referencia en España, que es Javier Santa Cruz. ¿Qué tal estás, Javier? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Manuel? Íñigo, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Yo no sé si la comunicación es la mejor, es el sonido que yo escucho, pero tengo alguna dificultad. Vamos a ver si es posible mejorar esa comunicación. Volvemos a llamar, si os parece, a Javier Santa Cruz, porque el sonido no es el más adecuado. En cualquier caso, Íñigo Petit, el escenario es un escenario complejo, complicado. Desde luego, los inversores, sobre todo los más conservadores, que son mayoritarios en España, vienen de una época muy difícil, y cuando parecía que las cosas podían ir a su favor, pues la inflación no deja de darnos sorpresas, ¿no? Lo que siempre pues bueno, da un poco al traste con las aspiraciones patrimonialistas de los inversores conservadores, que ven que con una inflación tan alta, pues una rentabilidad pequeña no permite mantener el poder adquisitivo, ¿no? Por lo tanto, es una situación que no es nueva para el inversor español, que ha estado en una represión financiera durante muchos años, pero desde luego sí que es otro juego distinto. Está en una situación complicada, pero en un juego distinto. Ahora más dependiente de las subidas de tipos, de la evolución de la inflación y de cómo las economías vayan respondiendo pues a las retiradas de estímulos, a las subidas de tipos, etcétera, ¿no? Así que desde luego un desafío. Hoy hay una cita importante en el Banco Central Europeo. Esta tarde saldremos de dudas si hay ya subida de tipos de interés o de momento prefiere esperar a una próxima reunión. Creo que hemos recuperado la comunicación con Javier Santa Cruz. Te escucho, Javier. Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Muy bien. Javier Santa Cruz es uno de los economistas de referencia en estos momentos en nuestro país. Javier, a tu juicio, ¿cuál es el escenario en el que nos encontramos? Porque hay determinados conceptos que debemos tener en cuenta en estos momentos. Subida de tipos de interés, subida de la inflación, en fin, caída de los resultados empresariales, crisis económica en buena parte del mundo. ¿Cuál es, a tu juicio, el escenario? Hay quien habla de esta inflación, en fin, de estos términos raros, extraños para aquellos que no son expertos en la materia, pero que nos afectan directamente en nuestro día a día. A ver, el denominador común precisamente es el término estanflación, que es la combinación de tasas de crecimiento económico que son bajas para lo que deberíamos estar creciendo después de haber venido de una caída tan fuerte como la que se produjo en el año 2020, y eso se combina con tasas de inflación muy altas, de tasas de inflación que estamos por encima del 8%, pero es muy probable
que el año no lo cerremos por debajo del 5%. Es decir, una tasa de inflación ya solamente del 5% rompe absolutamente todos los esquemas de lo que hemos vivido en los más de 10 años, en los cuales no hemos tenido apenas inflación. Todos los años estábamos en torno al 0, algunas veces incluso por debajo, otras veces un poco por encima, y entonces nos tenemos que acostumbrar a que, por un lado, vamos a tener una pérdida bastante importante del poder adquisitivo de las familias, un problema importante con los márgenes empresariales, porque a todo esto los costes de las materias primas y los costes laborales están creciendo por encima de lo que lo hace la inflación. Cuando hablo de costes laborales no estoy hablando de los salarios, los cuales no están subiendo, están apenas en términos medios, están subiendo un poquito un poquito por encima del 2%. Esto en las cargas asociadas, y especialmente es que nos hemos enfrentado a una subida de las cotizaciones a la seguridad social. Vamos a ver también cuáles son el resto de medidas que se irán aprobando en este próximo año. Entonces, la combinación de rentas estancadas o rentas creciendo muy por debajo de lo que se necesita, más tasas de inflación muy elevadas, es la mejor definición del escenario actual. Ahora bien, para poder luchar de manera efectiva contra esa situación, lo que es absolutamente urgente, y cuanto más tiempo pase sin hacer, vamos a estar en un escenario infinitamente peor, que es subir los tipos de interés. Es decir, los episodios de inflación solamente se corrigen mediante subidas de los tipos, de endurecimiento de la política monetaria. Esta inflación es mayor inflación, por lo tanto menor poder adquisitivo y menor crecimiento de las economías, y además con subida de tipos de interés. ¿Dónde nos lleva esto, a tu juicio, Javier? Bueno, yo creo que concretamente en el caso de los tipos de interés, que es la variable fundamental, la política monetaria, es necesario situarlos ahora mismo en el entorno entre el 1,75 y el 2% al final de año. Es decir, hay que ser extraordinariamente agresivos. Y Europa, si no es agresiva, como si lo empezó a hacer Estados Unidos, ahora ha moderado un poco el paso, si no somos agresivos en ese campo, tenemos un problema de primerísima magnitud, porque la inflación que tenemos no es solo por los productos energéticos o no solo por productos importados, es que ya se puso en marcha hace unos meses la cadena de transmisión de la inflación hacia todo el conjunto de la economía. Entonces, el problema es que eso, evidentemente, las subidas de tipos de interés no sientan a muy corto plazo, no sientan demasiado bien al crecimiento de la economía, porque lo que estamos haciendo es enfriar la demanda. De hecho, la demanda, tenemos partes importantes de la economía donde, que es lo que estamos viendo, pues esa pregunta, ¿no?, que nos hacen todos los días de, bueno, ¿cómo es posible que estemos diciendo esto y tenemos a todo el mundo consumiendo en las terrazas, está viajando, está gastando, está haciendo? Claro, pero es que esa solamente es una parte de la economía a la cual efectivamente, que está en este momento quemando una parte sustancial del ahorro que se ha ido generando en los últimos 2 años, a esa parte es a la que especialmente hay que subir, o sea, va a ser más efectiva la subida de los tipos de interés, para que de esa forma se pueda moderar el ritmo de consumo, y de esa forma podamos atacar la raíz del problema, que es que hemos tenido un exceso de liquidez enorme durante más de 10 años, que ese exceso de liquidez se fue trasladando al crédito, que ese crédito ahora es necesario endurecerlo, y por tanto que esto no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. O sea, permitidme la expresión. Sí. A ver, Íñigo Petit. Javier, yo quería preguntarte, es que entiendo perfectamente ese endurecimiento de la política monetaria como forma de luchar contra la inflación. Digamos que las normas de este juego son así. Con todo, ¿cómo crees que puede sentar, y era la duda que me surgía y que le he pedido a Manuel preguntarte, cómo pueden sentar esas subidas, esa mayor agresividad en la política monetaria a países pues que tengan un endeudamiento alto como España, o que todavía no hayan sido capaces de reducir todo ese problema macroeconómico a nivel país, ¿no? Son quizá las que más deberían preocuparnos. He leído que podía haber un segundo programa de compra de bonos para ayudar precisamente a estos países. No sé si crees que eso podría ser un parche para ese efecto colateral, ¿no?, de esa política monetaria agresiva. Bueno, por ir por partes, Íñigo, porque planteas 2 cuestiones relevantes. La primera, el impacto sobre las economías más endeudadas es un impacto
que es muy negativo. En el caso, por ejemplo, de España, lo tenemos fundamentalmente concentrado en la deuda pública, porque en los últimos años siempre todo tiene su parte buena, ¿no? Pero en los últimos años esta época de tipos de interés históricamente bajos lo que permitió fue hacer un cambio radical de la estructura del endeudamiento de las familias y empresas. Y en este sentido, donde en la crisis pasada más del 70% de familias y empresas tenían su deuda a tipos variables, hoy la tienen a tipos fijos. Y entonces esa cuestión lo que ha hecho ha sido permitir que ahora, cuando suban los tipos de interés, estamos ahora mismo en un endeudamiento 50-50, es decir, 50 tipo variable y 50 tipo fijo, permite que el impacto negativo sobre familias y empresas sea menor en términos de su endeudamiento. Y, lógicamente, desde hace 10 años el endeudamiento también se ha reducido en términos de PIB. Sin embargo, ¿cuál es la parte en la que eso es muy peligroso? En la parte pública tenemos un endeudamiento del 118% del PIB. Ahí, por definición, son tipos variables cuando se refinancian la deuda existente, cuando tenemos que estar emitiendo en términos netos todos los años entre 70 y 90 mil millones de euros más cada año de nueva deuda. Y por tanto, ¿y eso en qué se traduce? Se traduce en un plan de ajuste presupuestario que más tarde o más temprano tendremos que hacer, y eso equivale a que, si se toman las medidas equivocadas, como fue lo que ocurrió en el año 2012, o sea, más que las medidas, los instrumentos equivocados, eso terminará en una subida de impuestos. Entonces, cuanto más tarde se apliquen todas estas medidas, mucho más costoso va a ser. Entonces, todo eso ligado a lo que comentabas en el segundo punto, evidentemente no puede tener un impacto positivo a corto plazo, pero lo que no se haga ahora, si postergamos en el tiempo esas decisiones, sus costes van a ser mucho mayores. Claro. Sí, creo que mucho fías a los políticos, Javier. Como único comentario quiero decir que mucho te fías de que tomen tantas buenas decisiones sin errores por el camino, ¿eh? Ojo, que en todas las frases hay condicionales de si tomamos las buenas decisiones. Hay mucha confianza ahí, que la quiero compartir, no puedo decir más. Yo creo que más que la confianza es casi, digamos, el reto, ¿no? El desafío que tenemos en los próximos meses, porque la historia, o sea, digamos, la vida es muy caprichosa, ¿no? Y entonces nos encontramos con cambios políticos muchas veces cuando menos te lo esperas. Sin embargo, la mayor parte siempre de las presiones y de los cambios que se han producido lo han sido porque somos miembros de la Unión Europea y porque nos han venido impuestos desde Bruselas. ¿Qué ocurre? Que, a diferencia ahora con respecto a hace 10 años, el problema es que ahora tenemos un liderazgo europeo, concretamente la Comisión Europea, que fue la que forzó una parte sustancial los cambios, y por otro lado el Banco Central Europeo. Tenemos dos liderazgos muy débiles. De hecho, son dos liderazgos con una debilidad que es parecida, o incluso no mayor, pero es muy parecida a la del actual gobierno español, con lo cual no tienen la autoridad, ni la autoridad moral, ni la autoridad de ejercicio, ni tampoco las ganas, ni los incentivos para imponer antes de 2024, imponer el plan de ajuste necesario, con lo cual ahí es donde está la medida esta que se conoció hace unas semanas, de que, en teoría, el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se iba a hacer para el año 2023, se atrasa un año. Eso tiene un sentido muy concreto, que es que en el año 2024 es cuando se cierra la legislatura europea. En mayo del 2024 habrá elecciones europeas. La actual comisión, que ha sido absolutamente nefasta, se marchará. Entonces, ¿qué ocurre? Y el Parlamento Europeo tendrá nuevas mayorías. Entonces, el problema es que hasta entonces no se atreven, porque no tienen ni la autoridad ni el liderazgo para poder hacerlo. Salvo que las circunstancias vengan muy adversas, que haya una cosa que se llama prima de riesgo, que actúe de una manera muy contundente, y entonces el puzzle cambie de una manera absolutamente total. Y el otro, y ya con esto acabo, el otro elemento donde tenemos una debilidad mucho mayor que la de hace 10 años es en el liderazgo del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo está dirigido por dos políticos, y estos dos políticos, presidente y vicepresidente respectivamente, tampoco tienen los incentivos para poder imponer una agenda reformista. Entonces, por eso yo ahora soy más pesimista con los cambios que se pueden realizar, pero siempre confío en que las cosas nunca son deterministas. Siempre hay cambios, siempre hay momentos donde menos te lo esperas, las cosas cambian. Y ahí es donde tenemos en este escenario que tener siempre mucha vigilancia. En tiempo de inversión buscamos
siempre, el escenario. Conocer el escenario es básico para hacer una buena gestión del patrimonio. Y Santa Cruz, Javier Santa Cruz, situaba el escenario, hablaba de los tipos de interés, de cómo nos afecta la inflación. Y en los próximos minutos queremos mirar con perspectiva al sector inmobiliario y crediticio, si hay o no burbuja en el sector inmobiliario. Para ello hemos invitado a Ricardo Gulías, que es director general de tusolucionhipotecaria.com. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes, encantado de saludarte. Antes de preguntar a Ricardo, Javier Santa Cruz, a ver cómo explicas el movimiento que se ha producido a lo largo de estos últimos años, en particular en este que estamos, en el 2022, de compra de vivienda, que está de nuevo en máximos, teniendo en cuenta que ya sabemos que los tipos de interés van a seguir subiendo. ¿Esto deja al margen el escenario y se fija más en la caída de la rentabilidad de la bolsa y de otros activos, o dónde está el quid de la cuestión? A ver, concretamente en el caso residencial, que es lo que, lo que digamos afecta más a las familias, la variable hay dos variables muy sencillas que son las que están operando a favor de las decisiones de compra. Una es el ahorro generado en los últimos 2 años, es decir, todavía hay, de hecho estamos con una cifra de depósitos que es máximos históricos, de depósitos de las familias, depósitos bancarios de las familias, y por tanto hay una capacidad en un segmento de la población de poder coger, de poder tener la liquidez suficiente y el respaldo financiero para poder lograr una hipoteca y lograr comprar una casa. Y en segundo lugar es que los tipos de interés están todavía bastante bajos, están empezando a subir conforme las expectativas de tipos de cambios de política monetaria van operando. Y entonces, apoyado en esas dos cosas, eso los economistas lo llamaríamos un efecto riqueza, ¿no? Es un efecto en el cual uno piensa que, apoyado con unos tipos de interés bajos y con un cierto colchón de ahorro, aunque las rentas familiares no crezcan, o aunque el patrimonio en términos globales tampoco termine de crecer demasiado, pues eso te da el suficiente respaldo para poder tomar una decisión de endeudamiento y de compra de una vivienda. Luego hay otro elemento que es importante tener muy en cuenta. Hablo de que hay segmentos, es decir, tenemos que tener presente que estamos ahora mismo ante una división de la economía española extraordinariamente clara, y donde mayorías de personas no se corresponden con los que toman este tipo de decisiones, porque si vemos la contabilidad nacional en términos agregados, lo que nos encontramos es que donde más ha flojeado el consumo en los últimos 3 trimestres concretamente, ha sido precisamente en la compra de bienes de consumo duradero, y en el capítulo de inversión lo ha sido en materia de construcción. Es decir, hay una diferencia entre la promoción, una diferencia entre la vivienda ya existente, entre aquellos que tienen la capacidad de compra, la capacidad de ahorro y de compra para poder hacerlo, y aquellos que no lo tienen. Sí. Porque obra nueva, en fin, prácticamente se ha paralizado. Ricardo Gulías, no sé, conoces perfectamente el mercado, llevas un cuarto de siglo operando en el sector inmobiliario, en particular en el residencial. No sé si coincides en el análisis de Javier Santa Cruz. Sí, totalmente, coincido con él totalmente. La obra nueva, la realidad es que está paradísima, está parada porque hay poco terreno, porque la cosa está cara, aunque se vende, se construye poco, y sí que hay un efecto riqueza de la gente que cree que tiene dinero y se mete. La realidad es que se está vendiendo y se está hipotecando mucho. A ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero de burbuja no lo sabemos si la hay, pero no estamos lejos, quizá. Ahora te pregunto sobre ello, que tengo que despedir al economista Javier Santa Cruz. Tiene dentro de 8 minutos una comida y quería agradecer que nos haya atendido aquí en Tiempo de Inversión. Javier, un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo grande y mil gracias por la invitación. Un abrazo, Javier. Ricardo Gulías, en el caso vuestro de tu solución hipotecaria, lo cierto es que en este escenario y en estos últimos años el número de operaciones que estáis cerrando está prácticamente en máximos. Sí,
está en máximos. Cada mes desde el COVID, o sea, desde agosto del COVID, el famoso año del COVID, hemos ido creciendo. Hemos ido creciendo, ¿por qué? Porque el cliente necesita, ya considera necesario que tener una ayuda a la hora de hacer la mayor inversión que va a hacer en su vida. Y es cierto que en el COVID nos ha cambiado a todos, le hemos hablado muchas veces, nos ha cambiado a todos la mentalidad. Y si podemos, y la gente ha ahorrado, quiere cambiar a una vivienda mejor, con vistas, con piscinas si es posible, con jardín alto, nuevo si la construcción diera para ello. Es decir, ha cambiado nuestra mentalidad. Y nosotros, todo el sector hipotecario está en máximos. Ricardo, ¿estáis notando en las operaciones, en los volúmenes de cada una de las operaciones, que la falta de stock de obra nueva, es decir, de vivienda, para entendernos, está, empujando al alza el precio de la vivienda residencial? Sí que está empujando al alza. Además, no solo la falta de obra nueva, sino que las viviendas buenas, hemos visto en los últimos tiempos que incluso se paga más, aunque parezca mentira, del precio que se ofertó en un principio. Es decir, hay viviendas buenas que han entrado en subasta y el vendedor ha obtenido más dinero del que pensaba en un principio. Es decir, que hay mucha demanda, sobre todo de vivienda buena, pero también estamos viendo que viviendas que antes había por debajo de 100.000 euros en las capitales ya no existen. Es decir, que hay viviendas que han subido 20-30%, sobre todo aquellas viviendas baratitas que estaban rozando los 100.000 euros. Ahora en 120.000. ¿Y eso quiere decir que, de alguna manera, las entidades financieras, que son las concesionarias de los créditos hipotecarios, están modificando esas concesiones, las cláusulas, y están subiendo en este momento precio también? Hombre, sí. La banca ha subido tipos de interés en los últimos 3 meses. Ha subido los tipos de interés casi, en muchos casos hasta los ha doblado. ¿Por qué motivo? Claro, ¿En 3 meses? ¿En 3 meses? Sí, en 3 meses, en los últimos 3 meses. Hace 3 meses teníamos hipotecas al 0,71 fijo, y ahora la más barata que tenemos es el 1,30. A fijo. Sí, tipo fijo. Pero que parece, hablaba ayer con un compañero, que parece la bolsa, los tipos de interés. Te suben un 0,20 de un día para el otro. Es decir, la banca quizás se está aprovechando, no se está aprovechando, realmente los tipos de interés están subiendo, ellos quieren tener unos márgenes, no hay competencia muy agresiva hoy en día en tipos de interés fijos, y las entidades están subiendo los tipos de interés. Ven quién es el que lo está dejando más barato, pues se acercan, y sí, los tipos de interés han subido, ya te digo, en muchos casos se han doblado en 3 meses. Claro, bueno, en este caso habrá a lo mejor muchos oyentes que en este momento se estén preguntando cómo es posible que las entidades financieras, a la hora de la concesión de crédito hipotecario, hayan doblado incluso el tipo fijo, cuando en realidad el Banco Central Europeo, en Europa, todavía no han subido tipos de interés. Aquí se está aplicando ya una tendencia que es la que viene marcando el Euribor, es decir, mirando a futuro. Exactamente, sí. El Euribor está a 0,52. Hace 3 meses estaba por debajo del 0, y los bancos están viendo ese escenario y que vamos a subir los tipos de interés, a tener rentabilidad en las hipotecas fijas. Incluso muchas entidades que antes tenían escondido el tipo variable, hace 4 meses tenían escondido el tipo de variable, ahora han escondido el tipo fijo, y lo que quieren hacer es hipotecas de tipo variable para obtener más rentabilidad. Es lógico, es un negocio. ¿El tipo variable ha subido tanto como el tipo fijo en estos últimos 3 meses? No, el tipo variable ha bajado. Ahora tenemos hipotecas a Euribor 0,39, cuando la mejor hipoteca que teníamos hace 3 meses era 0,69, y era muy buena hipoteca. Pero da la impresión, Ricardo, de que al final a las entidades financieras, teniendo en cuenta que van a ir subiendo los tipos de interés, les interesa menos ahora contratar a tipo fijo frente al tipo variable, y que por algunos de estos motivos han duplicado incluso el tipo fijo cuando el variable ha bajado. Exacto, sí. Eso lo han hecho, pero claro, bajan el variable, pero claro, después de 6 años que la banca nos vendía el fijo es lo mejor, el fijo es lo mejor, y ahora te dicen que cojas variable, pues ya desconfiamos, y la tendencia es
a buscar el mejor tipo fijo. 1,4 has dicho que está en este momento el fijo el mejor tipo fijo que se puede encontrar ahora a través de RN estaría en torno al 1,3, 1,4% a 30 años. Bueno, pero el que ofrecéis en RN, en tusolucionhipotecaria.com, siempre de media está por debajo del que están ofreciendo las entidades financieras a sus clientes. Exacto. La media bancaria estaría en torno al 1,90. Claro, es que muchas veces cuando te escuchan los oyentes, me lo han comentado en más de una ocasión, me han dicho que los tipos de interés de los que tú hablas no tienen nada que ver con los tipos de interés que están ofreciendo las entidades financieras, que hay una diferencia importante de 2, 3 y hasta 4 puntos. Exactamente, sí. Nosotros, por los acuerdos que tenemos, pues podemos conseguir este tipo de interés. Pero si un consumidor va a una entidad, no creo que consiga nada por debajo del 1,90. 1,9 de media las entidades financieras. Sí. 1,9, eso quiere decir, prácticamente un 2%. En este momento el tipo de interés sigue estando al 0%. Si hoy sube el Banco Central Europeo, Íñigo Petit, ¿qué puede subir? 25 puntos básicos, un 0,25, hasta llegar al... Puede subir el doble también si quiere, pero bueno, que es verdad que hasta ahora nos tienen acostumbrados a subidas de ese tipo. Este nivel de tipos de interés tan bajos, todos los movimientos del Banco Central Europeo se notan mucho. Y desde luego, como comentaba Ricardo, no lo comenta él, pero que lo añado yo, ¿no? Los bancos, en cuanto tienen la oportunidad y una excusa para subir los tipos de interés ahí donde pueden intentar ganar más dinero, lo hacen, porque es un negocio, como decía Ricardo, efectivamente. Entonces, es verdad que ahora este entorno macro y todo el papel que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo, pues hace que endeudarse a 30 años, esta situación ahora mismo en los tipos de interés, pues sea una decisión que, si ya necesitaba un asesoramiento hace tiempo, pues en esta situación, con muchísimos bancos con una oferta hipotecaria cada vez mayor, de otros neobancos y cosas de este estilo que también están en el mercado, pues la oferta es muy grande, y dado que uno se casa también con su hipoteca, pues no está de más contar con un asesor que se preocupe de lo que diga el Banco Central Europeo, para que no lo tengas que hacer tú, y que en base a eso tenga la capacidad de asesorarte a largo plazo, que eso es importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se casa con su hipoteca, y que sepas además que en el divorcio sigues con la hipoteca. Hombre, la hipoteca sigue después. Ricardo Gulías, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, la gente se casa más con el banco que con la mujer o con la pareja. Sí, es cierto, porque para que nos separemos aún seguimos ahí en la hipoteca, es algo que la cancelemos. ¿Qué escenario barajáis en tusolucionhipotecaria.com, Ricardo Gulías, para estos próximos años? Porque claro, el escenario está cambiando con la subida de los tipos de interés, con la posible estanflación en la que, según el economista Javier Santa Cruz, podemos entrar, y que nos va a afectar a todos. ¿Qué escenario manejáis para este sector inmobiliario, y en particular en el que tú eres decano a través de RN? Bueno, nosotros creemos que después del verano habrá un pequeño frenazo en la compra de vivienda. Creo que ¿por qué? Porque los tipos de interés van a subir un poquito, eso hará que los tipos bancarios suban un poco más, y que haga que la gente se piense 2 veces a la hora de endeudarse. No obstante, la vivienda es un bien de primera necesidad, por lo que pero pensarás 1, 2 o 3 veces, pero cuando lo necesitas volverás a comprar. Pero sí que creemos que a partir de octubre haya un pequeñito frenazo, es decir, que el ritmo que llevamos en estos últimos años, pues que se frene un poco. Tampoco de una manera dramática. Burbuja no creemos que haya aún. Ahí no estamos en precios de 2007 ni de 2008 hoy en día, pero sí que prevemos un pequeñito frenazo por la subida de tipos de interés. 1,3, 1,4, el tipo fijo que está ofreciendo tusolucionhipotecaria.com para el crédito hipotecario. En el variable, ¿en cuánto estáis de media, Ricardo? De media, Euribor 0,59. El más bajo que tenemos, 0,39. Pero la media es nosotros 0,59. Para ir al 0,39 tienes que pedir una hipoteca superior a 300.000 euros. Claro, es que depende del perfil
del cliente, en este caso del comprador, depende también de determinadas características de la operación para poder acceder a ese 0,39 o al 0,59, que es de media el tipo de interés variable que está consiguiendo en este momento para sus clientes Ricardo Gulías a través de tusolucionhipotecaria.com. ¿Cuánto puede subir el variable en los próximos meses, años? Hombre, el diferencial no creemos que suba, porque como van a subir los tipos, o sea, como va a subir el Euribor, yo creo que la banca va a querer tener unos diferenciales atractivos para empujarte un poquito hacia el variable. Y no creemos que el diferencial suba mucho, realmente, que creo que va a ir rondando en un 0,59. Eso sí, claro, tendrás que ver que las previsiones del Euribor son subir al 1 en poco tiempo, pues tú verás tu diferencial. Yo mi hipoteca es variable. Con eso digo todo. Sí, habrá épocas mejores y épocas peores, pero a pesar de haber pasado la crisis de 2007, 2008, 2009, 2010, hemos tenido 12 años, los últimos 12 años, con unos tipos con un Euribor al 0 y por debajo. O sea que, porque sí, Ricardo, cuando un particular quiere saber qué le puede interesar más en el escenario en el que se plantea la compra de una vivienda y la petición de un crédito hipotecario, ¿cómo puede saber si le interesa más un crédito a tipo fijo o a tipo variable? Bueno, eso es imposible de saber, ¿no? No, si lo supiéramos ya elegiríamos directamente. Pero claro, tranquilidad. Oye, esta cuota la puedo pagar bien, la voy a pagar para toda la vida, pues yo recomendaría un fijo. En términos de rentabilidad es otra cosa. Quizás en términos de seguridad. Es como tener un alquiler que no te va a subir a lo largo de los próximos 30 años. Oye, pues si esa cuota me va bien, pues ya no me la juego, no me arriesgo. Vivo feliz y vivo tranquilo. En términos de rentabilidad, pues habría que hacer otros números. Habría que hacer otros números también. Oye, voy a amortizar hipoteca en poco plazo. Pues a lo mejor me interesa un variable que tiene las penalizaciones mucho más bajas que los tipos fijos. Es decir, hay muchas variables, es decir, pero la principal para mí es la tranquilidad, ¿no? Relajarme en la cuota. Me quiero relajar, pues busco el mejor fijo. La rentabilidad sí, otra cosa. Sí, en las operaciones que vosotros habéis hecho a lo largo de estos últimos años, en particular este ejercicio 22, hay muchas operaciones de vivienda de inversión, de segunda vivienda. Son las menos, pero sí, un 5% de nuestras hipotecas se han destinado a invertir en vivienda. Normalmente el inversor ya compra al contado o necesita muy poquita hipoteca, tiene las cosas más claras. Pero nosotros un 5% de nuestras operaciones son para inversión. Yo recuerdo en el año 2007-2008 que esa cifra era un 30 o un 40%. Porque todos creíamos que la banca estaba muy abierta, compraban 2 viviendas y una la alquilaban. Eso fue un gran problema a la hora de impagar. Muchas viviendas no eran primera residencia, eran segunda residencia o vivienda de inversión. De ahí la debacle del 2008. Por suerte, en estos momentos que estamos pasando, muy poquita gente que destina la hipoteca a una vivienda de inversión, a pesar de que sí que hay gente que compra para invertir, pero ya lo hacen con mucha más aportación económica. Claro. En muchos casos no se busca el recurso de un crédito hipotecario. Ricardo Gulías, ¿dónde estáis en Madrid? Porque a través de tusolucionhipotecaria.com estáis en toda España, pero luego además físicamente acompañáis al cliente en todo el proceso. Aquí en Madrid, ¿dónde estáis físicamente? Pues te puedes creer que no recuerdo la dirección. ¿Qué te parece? Pero estáis, ¿no? Pero me dices de Málaga, tampoco lo sé dónde estamos, de la dirección. Bueno, no, es que además ha sido así una pregunta tradicional. Síntoma de un hombre con mucho trabajo. Claro, ¿no? Y con muchas delegaciones también. Correcto. Pero bueno, lo pueden buscar a través de tusolucionhipotecaria.com. Ricardo Gulías es decano en nuestro país en operaciones en este sector del mercado hipotecario y buen conocedor de la evolución del mercado inmobiliario también. Ricardo Gulías, un verdadero placer como siempre. Un abrazo muy fuerte y buen negocio. Buenas tardes.
Inval es una empresa de ingeniería industrial de ámbito multisectorial con un claro compromiso medioambiental y una larga trayectoria de más de 40 años y más de 120 profesionales. Con oficinas en Madrid, Barcelona, Reus, Bilbao, Zaragoza y La Coruña y una firme apuesta por su expansión en todo el territorio nacional. Inval, agilidad, experiencia, rapidez y costes ajustados. Póngase en contacto con nosotros en el 696 25 6407 o en el correo bgutierrez@inval.com. ¿Tienes una casa y más de 65 años? ¿Te gustaría contar con dinero extra para mejorar tu nivel de vida? Para esto y mucho más, descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores, la alternativa más flexible y segura para que tu vivienda te proporcione una mejor jubilación. Y tu casa seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com. ¿Necesitas un empleado formado y comprometido que suponga una aportación de ética laboral a la responsabilidad social corporativa de tu empresa? ¿Conoces las ventajas de disponer de un centro especial de empleo? Ponte en contacto con Smart Top Services. José Manuel García en el 647-567-036 y te informaremos. Smart Top Services, un paso hacia la excelencia en la integración sociolaboral. En Tiempo de Inversión y tiempodeinversión.com. Nuestra invitada es Araceli de Frutos, es asesora financiera independiente y patrimonial. Es una referencia dentro del mundo de la industria en nuestro país, de la industria de la inversión. Tiene una experiencia de más de 15 años en mercados financieros en las principales entidades del país: Fonditel, Invercaixa, Gespastor, en fin. Araceli de Frutos se encarga de buscar las mejores opciones financieras que reporten el máximo beneficio para los clientes. Es, por cierto, fundadora de la empresa de asesoramiento financiero que lleva su mismo nombre, Araceli de Frutos EAFI. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Tiempo de Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme y pues nada, estamos ya jueves rematando la semana, o sea que muy bien. Feliz de tenerte en Tiempo de Inversión. Está con nosotros también Íñigo Petit, que es buen conocedor del mercado financiero en nuestro país, CEO de Iden Global. ¿Qué tal, Araceli? ¿Qué tal? Encantada de saludarte. ¿Qué tal? Encantada, estoy por las redes, me encantada de saludarte así. Igualmente. La verdad es que sí, tienes toda la razón. Araceli, ¿cuánto de conocimiento y de formación financiera falta en nuestro país? A pesar de que, en tu caso, por ejemplo, son ya más de 15 años trabajando y has visto, en fin, la evolución y la perspectiva. Bueno, en mi caso son casi 10 años con la empresa de asesoramiento financiero. Al año que viene haré 10 años y unos poquitos más, o sea, aunque eso parezco muy joven, ¿no? Sí, pero son unos poquitos más de 25 años trabajando ya. Empecé, bueno, pues cuando acabé la carrera ahí en el siglo pasado en Fonditel y ahí en labores de gestión, pero en labores de asesoramiento llevo pues eso en torno a 10 años. Más que nada, cuando me he dado cuenta de esta falta a lo mejor de educación financiera, ¿no?, ha sido pues en la labor de estos últimos 10 años aconsejando y recomendando las inversiones a los clientes particulares, ¿no? Al final, bueno, pues vamos muy poco a poco y, bueno, tienen primero la conciencia de que, bueno, pues el tema del asesoramiento financiero solamente pueden acceder a ello los, entre comillas, ricos, ¿no?, o grandes patrimonios, y no se dan cuenta, bueno, pues que estas empresas que ya nacieron en el 2009 pues están al alcance de todos, ¿no? Y
bueno, pues que realizamos una labor de asesoramiento pensando personalizado y pensando en el cliente particular. Y ahí pues les tenemos que acompañar, la verdad es que bastante, pues haciéndoles entender que, bueno, pues la inversión es a largo plazo, que inviertan realmente en lo que entienden, ¿no? Explicándoles el producto en el que van a entrar, ya sea fondos de inversión o ya sea inversión al contado. Y bueno, pues la verdad es que ahí es una labor bastante importante la que realizamos, porque como digo yo, al final es lo que tú vendes es confianza, ¿no? Y entonces la confianza mutua entre el asesorado y el asesor es lo principal que hay que tener y hay que conservar nuestro trabajo, la verdad. Entonces, pues ese acompañamiento de educación, no solamente que conseguir esas rentabilidades, sino pues en estos momentos incluso pues de mercado tan convulsos, acompañarles y educarles financieramente es una labor bastante importante desde nuestro punto de vista. Fíjate, Íñigo, muy importante lo que dice Araceli. Solemos tener la idea, la conciencia de que aquellos que buscan una gestión de patrimonio, en este caso buscan una gestión y además de inversión, suelen ser personas o familias que tienen ya un gran patrimonio, pero nada más alejado de la realidad. Eso es cierto, es verdad que las grandes familias, en fin, los grandes patrimonios, pues invierten y tienen su propio asesoramiento, pero hay mucho particular que sí tiene un patrimonio, que quiere invertirlo, que tiene su derecho a rentabilizarlo y que, sin embargo, no sabe ponerse en manos de un buen asesor financiero, en este caso, por ejemplo, de Araceli. Y más aún te digo, un asesor no solo te ayuda a invertir, también te puede ayudar a ahorrar. Es decir, si tú compartes con un asesor financiero la información sobre cuáles son tus gastos, cuál es tu salario, las cotizaciones a la seguridad social, etcétera, te puede ayudar a optimizar ese nivel de gastos, a crear un plan de ahorro que mejore el patrimonio que ya puedes tener y, por supuesto, un plan de inversión que tenga esa visión de largo plazo que hace falta, como tantas y tantas veces hemos comentado, en un mundo en el que pues dejamos de trabajar a los 65 y nos morimos pasados los 90. O sea, ya hay muchos años que hay que seguir viviendo, en los que hay muchas necesidades que hay que pagar, y las pensiones, como todos sabemos, las pensiones públicas, quiero decir, pues sabemos que tienden a su fin. Entonces habrá un momento, Dios quiera que dentro de mucho, que no haya por ahí nada que sacar, y por lo tanto será el ahorro privado, la capacidad que tenga cada uno de ahorrar y de invertir ese patrimonio, la que puede marcar la diferencia de la calidad de vida en ese periodo vital que, como digo, cada vez es mayor, cada vez dura más tiempo. Entonces, si vamos a seguir jubilándonos a los 65 y cada vez vivimos más, pues el reto, conforme pase el tiempo, va a ser cada vez mayor, sabiendo que no podemos ser inmortales, pero que las tasas de supervivencia siguen creciendo en los países desarrollados. Es un dato evidente y eso hay que afrontarlo financieramente, y desde luego un asesor pues tiene la perspectiva y los conocimientos para poder ayudarte. ¿Somos conscientes de ello, Araceli? Yo creo que, bueno, cada vez... A medias, ¿no? A medias, ¿verdad, Araceli? A medias. Medio. Bueno, hay que ser optimista y siempre ver el vaso medio lleno, ¿no? Yo creo que al final, pues mira, también un poco, vamos a decir que la pandemia y nos ha ayudado en ese sentido, ¿no? Nos ha dado un tiempo para estar y pensar y ver lo que vamos a hacer con nuestras finanzas, el estar más concentrado en casa, el estar más concentrado pues en todo nuestro día a día, lo que es nuestra vida, y ha salido mucha gente después de la pandemia, así que a buscar un asesor financiero, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que por cómo somos también, a lo mejor un poco el carácter español y tal, tenemos tendencia a querer la inmediatez, ¿no? La rentabilidad y, bueno, pues ejemplos que nos han pasado y la alta rentabilidad, y ejemplos que nos han pasado en el pasado, ¿no? Con preferentes o con esas altas rentabilidades que se daban, lo queremos ya. Y no somos conscientes de ese binomio rentabilidad-riesgo que hay que tener en cuenta, que, bueno, pues es que al final el refranero español también es muy sabio, ¿no? Y que nadie da duros a pesetas, ahí remontándonos a nuestras antiguas pesetas, pero eso es cierto. O sea, al final tienes que asumir un riesgo para conseguir una rentabilidad, que nada es fácil, porque si fuera fácil en el mundo de la inversión, pues no estábamos aquí, ¿no? Realmente no necesitaríamos un asesor. Entonces eso es lo que realmente
tienen que saber los clientes, ¿no? Los inversores, el pasar, como digo yo también, el ser un mero espectador, que ver lo que está pasando en el mercado, a ser realmente un actor, o sea, no dejarte guiar por por la publicidad, por en este momento pues todo el tema de las criptos y todos esos activos de tan alta rentabilidad que realmente no sabemos lo que hay detrás, o no los entendemos, y realmente pues vamos ahí y porque me lo ha dicho pues mi amigo, mi vecino, mi tal, ¿no? Eso es lo que tenemos que, yo creo que es lo principal que hay que quitar todavía, ¿no? Esa costumbre que se tiene de el boca a boca y no realmente ir a un asesor profesional, no sé, un poco por miedo, por desconocimiento, y todavía queda bastante, pero yo creo que sí que la gente se está interesando cada vez más, y sobre todo, bueno, pues de edad media, ¿no? En torno a 40, así que sí que realmente, pues como dice Íñigo, se preocupan por esa jubilación que no se va a recibir, ¿no? Entonces tampoco está incentivado esa jubilación, esos planes de ahorro por parte de las autoridades, porque al final, quitan todos los incentivos al ahorro a largo plazo, pues al final te tienes que un poco buscar tú las castañas, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se está viendo un impulso y sí que lo están haciendo, ¿no? Porque cuando hablamos muchas veces de gestión del patrimonio, tampoco tenemos que estar pensando en que la gestión del patrimonio son 500 millones más no sé cuántos inmuebles, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que hay que saber gestionar un patrimonio, por ejemplo, pues de un piso en Madrid, de una casa en el pueblo, de un dinero ahorrado y de unas inversiones que en un momento determinado a lo largo de tu vida hayas podido hacer, Araceli. Sí, efectivamente. O sea, al final, como digo yo, el patrimonio de cada uno es su tesoro, y es lo más... no hay patrimonios grandes ni pequeños. Cada cliente que te venga con su patrimonio hay que maximizarlo en función de lo que él quiera, lo que él se vea y lo que se pueda hacer, y los conocimientos que también él se tenga. Tampoco le vas a meter cosas que él no entienda, ¿no? Entonces, al final, el patrimonio de cada uno es lo más que tiene, y eso es lo que vamos a intentar maximizar y adecuar al perfil de cada cliente. Y eso es lo que yo creo que no entre comillas se entiende, ¿no? Lo que comentábamos al principio, se creen que un asesor financiero es únicamente para grandes patrimonios, y no, tú tienes tus ahorros, me lo invento, 30.000, 50.000 o 10.000, o quieres empezar ahora mismo. Pues si quieres empezar ahora mismo, lo mejor, mira, pues aportaciones periódicas, ¿cuál es tu capacidad de ahorro? 500 euros, 100 euros, pues es un poco enseñarles en ese sentido, ¿no? El que está empezando y no tiene ahorros acumulados, esas aportaciones periódicas le van a rentar bastante, ¿no? Acostumbrarse, ¿no?, a un hábito de ahorro mensual, y que eso te va rentando a largo plazo. El que viene ya con un patrimonio mínimo ahorrado, pues también se la adaptas. Mira, pues vamos a hacer, ¿qué mejor instrumento? Fondo de inversión, tal. Vamos a hacer, cada uno en su circunstancia puede acercarse a un asesor financiero que le van a hacer el mejor cartera o mejor perfil de acuerdo a sus patrimonios, ¿no? El perfil es muy importante, el perfil de inversor, de ahorrado, en este caso el perfil de inversor, y desde luego un analista financiero, un asesor financiero lo hace perfectamente. Al fin y al cabo es buscar las circunstancias de cada uno de nosotros. Pero efectivamente ha dicho también algo muy importante Araceli. Cuando hablamos de gestión de patrimonio parece que estemos hablando ya de personas de cierta madurez, pero es muy importante el empezar, y este es un cambio brutal que necesitamos implementar en España, que es el de las aportaciones periódicas en la gente más joven. Y no debe servirnos aquello de, es que con el sueldo que tengo no puedo ahorrar. Bueno, yo creo que la gente joven muchas veces ha dicho la frase de joder, es que con este mismo dinero mis padres, o con el sueldo de mi padre vivía toda mi madre, vivía todos sus hermanos, o con el sueldo de mi abuelo vivían todos sus hijos. Bueno,
Esto aplicado a la época actual, pues evidentemente uno ya no tiene esa posibilidad. Entonces, claro, cuando ya 2 sueldos en una casa no cubren siempre, en España desde luego así lo dicen las cifras, todos los gastos, o pues claro, los gastos como la universidad o los gastos posibles médicos del futuro que hay que prever, por lo tanto el gasto en seguros médicos, cosas por el estilo, pues claro, son gastos que tienden a subir. Y en general, pues la capacidad adquisitiva se ha mantenido bastante estable. Los alquileres, por ejemplo, en Madrid son muy altos y también influyen. Por lo tanto, ahí se forma una decisión financiera para la que muchas personas yo creo que no están preparadas porque no tienen los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre tantas cosas, ¿no? Entonces, un asesor financiero le puede ayudar a poner orden en todo ello y a darse cuenta de cuál es el nivel de gasto, cuál es el nivel de ahorro y qué necesidades tiene para poder llegar a sus objetivos. Si tienes 3 niños y quieres que uno estudie un año en el extranjero, eso vale un dinero. Correcto. Entonces hay que prever determinados gastos extra y de la misma forma que el viaje de novios cuando te casas, te vas a una agencia y la agencia se lleva una comisión por organizártelo porque es un gasto relevante. Haz lo mismo con temas financieros. Si tienes que contratar una hipoteca, hemos hablado con Ricardo, si tienes una herencia y tienes un excedente de dinero, inviértelo correctamente con personas como Araceli o pregúntales por cuál es tu desafío fiscal después de haber hecho el ERTE del año pasado. Claro, son muchos aspectos. Es un momento muy importante, Araceli. Por ejemplo, cuando terminamos la universidad o empezamos nuestro primer trabajo, cuando vamos a tener el primero o el segundo hijo, etcétera. Son momentos en los que efectivamente la planificación financiera es imprescindible. Sí, en ese sentido, pues eso, como comentaba Íñigo, el tema de los jóvenes o cualquiera que sea tu momento vital en que empieces a ahorrar, ¿no? Que a mí me gusta mucho la frase que decía Gandhi, ¿no? De cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces, ya sea el momento en el que empieces, tienes que ser algo habitual, algo recurrente, algo que sea normal en tu día a día, el apartar algo para ese ahorro futuro y esa inversión futura, ¿no? Que te rente. Y en otro sentido, cuando estabas comentando anteriormente que, bueno, pues igual que iban a una agencia de viajes o a una inmobiliaria cuando quieras escoger piso, es que aquí en España creo que no se tiene esa conciencia de que hay que pagar por el asesoramiento, porque también partimos de un sistema muy bancarizado. O sea, no pasa como en el resto de países europeos. Aquí en España tenemos un sistema muy bancarizado que todo el mundo va al banco a que le dan el asesoramiento. Y yo siempre digo, mira, tienes que, si el banco está muy bien, pero el banco para lo que se dedica, que es concederte los créditos, tener la nómina, las tarjetas, tienes que tener 2 clases de banco, ¿no? Los bancos de inversión para tu concentrar o poder invertir ahí tu cartera de acciones o con tu cartera de fondos y tu banco comercial. Y tener en cuenta que ese banco de inversión te va a cobrar por estar asesorándote, igual que tiene que cobrar un asesor financiero o te cobra un abogado, porque son servicios. Pero aquí estamos acostumbrados en España a que, bueno, el asesoramiento lo hemos interiorizado como que es gratis. O sea, yo voy al banco y entonces me van a asesorar. Sí. Ese no es tu asesor comercial, no es tu asesor personal. Es un señor que está trabajando para un banco y te va a vender el producto. Claro, es que es un grave error pensar que en el banco te asesoran gratuitamente. Es un gran error, como cuando escucho aquello de no, la universidad es gratuita o la educación pública en España es gratuita. No es gratuita, todo cuesta dinero. Todo cuesta dinero, hay que pagar a los profesores, hay que pagar a la universidad. Puede ser gratuita para nosotros, para el que en un momento determinado esté en la escuela pública o esté en una universidad. El precio, no gratis, que no perciba exactamente, el precio, pero gratuito no hay absolutamente nada. Exacto, sí. La diferencia de un asesor... No, el dinero no es de nadie, el dinero público no es de nadie. Sí, claro. Y la diferencia de un asesor con un banco es que esas comisiones, que muchas veces están implícitas en un montón de productos financieros, bancos u otras entidades de servicios financieros, pues con los asesores, por norma, eso va por transparencia y te dicen exactamente cuánto te cobran por cada cosa. Luego, para que muchas personas probablemente, seguro que estás de acuerdo conmigo, Araceli, se sorprenderían de que no es un servicio caro, ni muchísimo
muchísimo menos. No, y su independencia. No, al final tienen que estar, bueno, pues tranquilos también con los asesores financieros, porque realmente nosotros pasamos bastantes controles, bastantes regulaciones. Nuestro cumplimiento normativo es bastante exigente y bastante grande en aras pues de proteger al inversor, ¿no? Toda la jurisprudencia y todas las directivas MiFID que se están desarrollando en el seno de la Unión Europea y que transponemos aquí en España son yendo en ese sentido de transparencia, de cuidar al inversor y de bueno, pues que todo sea más fácil en principio para él, que no tenga ningún problema. Luego ahora planteo la pregunta de quién nos cuida a nosotros, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Bien dicho. Bueno, minuto y medio. Antes de despedir a Araceli de Frutos, simplemente una reflexión. Araceli de Frutos es una emprendedora. De las pocas que hay dentro del mundo de la inversión en España, porque y asesora de un fondo. Exactamente. En fin, en un momento determinado, Araceli, te liaste la manta a la cabeza y emprendiste por tu cuenta y con independencia. Sí, bueno, pues nada, fue pues un poco la coyuntura, ¿no? De ese momento, con todo el tema de la crisis financiera y cierre de determinadas entidades en la que yo estaba entonces, que era Gespastor, y bueno, pues nada, sí, como dices tú, nos leíamos un poco la manta a la cabeza y empecé pues poco a poco, y bueno, la verdad es que contenta. Luego me empecé en el 2013 y 2015 con Renta 4 comenzamos a asesorar un fondo de inversión, era Lanza Inversiones, y bueno, pues nada, también contenta. Y lo contaremos, Araceli, lo contaremos en una próxima emisión de Tiempo de Inversión, que hoy nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, un abrazo muy fuerte, Araceli, gracias por todo el trabajo. Muchísimas gracias a vosotros por un saludo, Araceli. Gracias también a Íñigo Petit y a todos los oyentes.